Bueno, ahora un poco voy a retroceder a la encuesta, creo que era esta. Sí, era esta. Pues para repasar un poquito lo que habíamos visto. Ahora aquí, ya con esto que sabemos, es decir, como vamos a utilizar esta experiencia para, para obtener el modelo, pues aquí ya sí que es verdad que probablemente pues tendríamos un poco que tratar de, de ver si lo podemos ampliar, matizar, al menos en esos tres aspectos. Es decir, poner la mejora, poner la problemática y poner el público objetivo. Y dar tantas vueltas necesarias como para que nos quede claro en esa primera fase. Se os pedía ya esa especie de, oye, ya que habéis hecho este curso, es decir, no sois personas cualquiera, habéis tenido ya una formación. Recordar cuando os decía antes que el profesorado era emprendedor, eso quiere decir, vosotros probablemente sois de las primeras generaciones que se está planteando una formación en innovación docente pensando en que tenéis que ser un profesorado que ya haga una innovación docente con ese efecto transformador, con ese impacto que veíamos que antes no había, que creo que era no había quien decía, oye, pues no entiendo si son tan buenos, ¿por qué no se hace? Bueno, pues porque probablemente nadie haya preparado a ese profesorado para enseñar cómo se hace eso. Pues, por ejemplo, aquí hay una persona que ha identificado un modelo, que es aprendizaje basado en problema, otro que es aprendizaje cooperativo. Como no tenemos relación con qué respuesta, no sé si esta se corresponde con la primera o lo ordena de forma distinta, pero bueno, en cualquier caso, como veis, esta primera persona identifica un modelo. Esta otra persona también ha aplicado otro modelo que se llama Flipped Classroom o Flip Teaching o aula invertida, donde también cree que por ahí podría tener un método, una técnica para aplicarlo. En este caso, pues el aprendizaje cooperativo, sobre todo para fomentar el trabajo en equipo. Bueno, Noelia está diciendo que está desordenado, que no se corresponden la respuesta con el orden, pero bueno, después como vamos a coger una concreta. Pero bueno, aquí lo importante es ver que hay algunas personas que tienen una aproximación ya más clara y otras que veremos que a lo mejor no están tan claras. Aquí, por ejemplo, en el tema de motivación, parece que cuesta un poco más encontrar el proceso. En este caso, el meternos con la motivación normalmente es algo intrínseco a casi todas las metodologías docentes. Es decir, la motivación es un canal, es un medio emocional para conseguir una mayor implicación, para conseguir pues esos cambios que habíamos dicho anteriormente. Por lo tanto, no es que la que ha puesto esta persona no conozca una técnica, sino que es que hay veces que si la formulación del problema es la motivación, nos va a resultar más difícil, con lo cual aquí a lo mejor deberíamos darle otra vuelta para ver más concretamente qué elemento pensamos que podría actuar de Pero, motivación. no, no, Sí. perdona, lo está explicando, no, porque dice que propone un cambio de roles. Ujú. El estudiante, el grupo de estudiantes, vamos, que haga labores de docente para que se dé cuenta también moderando el debate, etcétera. Ujú. Es decir, que eso sería una opción. Ahora, que eso sería un método, bueno, más bien sería la idea de la solución, un poco una especie de solución que busca su problema. Sí, puede ser. Sí, bueno, gracias por la matización porque me sirve para tratar de explicar que hay veces que tengo la idea de motivación o, por ejemplo, la idea de que lo que quiero es mejorar los resultados académicos, mejorar las notas finales, que son tan genérico, tan común a todo que nos va a ser difícil encontrar. En este caso es verdad que además está pudiendo, pero me estaba concentrando lo he subrayado mal, en esta parte de aquí para explicar que hay veces que exige el que le demos un par de vueltas. Es verdad que en este caso esa vuelta ya estaba dada y da algunas ideas de decir esto, ¿no? Que probablemente si el alumnado en un momento determinado dijera que voy a tratar de impartir una docencia, moderar el debate, etcétera. Probablemente
Por aquí podemos encontrar, después relacionarlo con metodologías activas, donde el estudiante es verdad que tiene un rol de creador de conocimiento más que de solo receptor de conocimiento. Bien, en este caso entiendo que esta es con la persona que, bueno, no sé con qué puede estar relacionado pero básicamente hace énfasis a actividades como puede ser autoaprendizaje, como puede ser investigación, como puede ser reflexión personal, que si os dais cuenta tiene relación con el anterior en el sentido que es eliminar ese perfil pasivo que tiene normalmente nuestro alumnado con un perfil activo. Conexión universidad-escuela. Es importante en esta parte de aquí el ver un poco que es verdad que muchas veces actuamos a ciegas, que muchas veces cada etapa formativa se conforma con echar la culpa a la etapa anterior, es decir, que en la universidad normalmente dicen es que vienen mal preparados de bachiller, en bachiller dice que es que vienen mal preparados de la secundaria, después en primaria, y así hasta que llega el de infantil, que el pobre hombre no tiene a nadie que echar la culpa hacia atrás, ¿no? Y la empresa, por supuesto, nos dice que la universidad, pues que tampoco preparamos en ese tipo de cosas. Por lo tanto, es verdad que esa unión de las diferentes etapas educativas, sí que es verdad que puede ser un buen planteamiento para tener una serie de mejoras, ¿no? Concretamente aquí lo está poniendo en ciencias sociales, en el aula. En este caso, pues, si os dais cuenta, dice actividades que hagan que los alumnos participen más activamente. Realmente en esta planteamiento del problema, si os dais cuenta, lo que está haciendo esta persona es darle una segunda vuelta. Y aquí ya hay una pista donde esto nos puede ayudar a buscar en esas metodologías activas. Y el aprendizaje cooperativo, que ha salido varias veces, y aprendizaje basado en problemas. Bueno, como veis, en este caso hay una primera aproximación. Esa primera aproximación estoy convencido que la habéis hecho al considerar este planteamiento, este problema, y es un poco lo que tenemos que hacer. Es verdad que a partir de aquí, en el momento que tengáis una línea más o menos elegida, hay que profundizar un poco en lo que os decía anteriormente, es decir, en empezar a buscar este paso de aquí. Este paso de aquí, en el momento que podéis tener una experiencia que os pueda servir de referencia, aquí os encontraréis que hay mucho tipo de experiencia que lo describe. ¿Cuáles son las más válidas para trabajar nosotros con ellas? No digo que sean las mejores desde un punto de vista global, etcétera, pero algo que puede ser muy válido es si esa experiencia nos ha contado qué actividades ha hecho el alumno. Si esa experiencia nos ha contado qué actividades ha hecho para comprobar que el proyecto va bien. Es decir, la persona que decía que teníamos que tener una participación más activa del alumnado. Después de que hayan hecho ese rol de impartir la asignatura y tal, ¿eso ha conseguido mejorar que después en clase ellos estén más activos o no activos? Es decir, aquí daros cuenta que no es la evaluación de la asignatura, sino del proyecto. Entonces tenemos que ver qué actividades vamos a hacer para nosotros asegurarnos de que eso está funcionando o no y por supuesto comentando eso al mundo. ¿Y las actividades del profesorado cuáles son? En el caso del conocimiento que decíamos antes y tal, hombre, pues tendré que elaborar ese test para que el alumnado lo haga y tendré que saber hacerlo de tal forma que a base del resultado de ese cuestionario o ese test sepa si el alumno está mejor o peor preparado en cuanto a los conocimientos previos. Por lo tanto, es verdad que actividades que normalmente hace el alumnado implica que hay otras actividades extras que hace el profesorado. Y después pensar un poco en el producto final que voy a tener. Es decir, al final es una serie de cuestionarios, es lo que el producto que yo he generado. Es un método donde el alumnado cambia de rol. Bueno, pues como veis aquí, realmente hay un conjunto de actividades que son las que me va a marcar un poco el esfuerzo, que me va a marcar un poco los trabajos que van a tener que hacer, que me va a dar una idea del cambio que voy a introducir en mi asignatura. Es decir, que a partir de este método y técnica es verdad que me va a servir para tratar de buscar esto.
Algunas lo tendrán y otras no lo tendrán. Pero es importante que si esta primera aproximación ya la tenemos hecha, nos va a servir para esto. Y después la tecnología, que muchas veces se piensa que es algo prioritario, que es algo que es lo que va a marcar la innovación. Perdona que te interrumpa un momento. Sí. Perdona. En el chat están poniendo reflexiones Sí. al respecto. Yo creo que antes de pasar a... Bueno, un poco relacionado con la tecnología que estás hablando. Están hablando de que una de las preocupaciones generales es el tamaño de las aulas. La cantidad de alumnos que tienen dentro de un aula. 60 alumnos o más. Bueno, lo digo porque eso está relacionado con lo que estás... Sí, pensaba ahora parar y ver un poco los comentarios, es decir, no pasar al paso 3, sino porque esto ya sí que da bastante juego, ¿no? Vale, sí, ¿Sigo o...? termino con la Vale. tecnología y... Bueno, pues la tecnología os decía que nada, que realmente muchas veces pensamos que la tecnología es el quiz de la cuestión de la innovación educativa, pues si no uso un sistema de red social, pues parece que no estoy haciendo nada de trabajo cooperativo. Si no utilizo tales elementos que son muy populares, no lo estoy utilizando. Veis que en este caso la tecnología no es que sea secundaria, es importante, son 3 patas. Recordar que es el soporte, basta con que una pata no la tenga, pues para que el soporte no funcione. Bueno, pues sí que es verdad que tiene una misión importantísima, pero que es centrarse en la misión.